Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Hola, hola Edwin, ¿cómo estás? Pura, tú sabes que yo siempre estoy feliz, pero hoy como que un poquito más feliz por la invitada de hoy. Ay, hoy tenemos una invitada de lujo. Sí. De lujo, porque vamos a tratar un tema extremadamente interesante. ¿Y cuál es ese tema y cuál es la invitada? Oye bien, alergias, virus y enfermedad pulmonar. Pero en un paisito como este que casi no hay de nada de eso. No, hay bastante. En un paisito que llueve y sale el sol y nadie se afecta por eso en el mismo día. Nadie, absolutamente. Sí, caballá. Vamos a ver bien, oye, tenemos a la doctora Evangelina Soler, neumóloga, internista, pasada presidente de la Sociedad de Neumología. Los rangos, no los rangos. Eso es rango, los de rangos. verdad. Y ella vamos a dilucidar ese tema el día de hoy. Claro que sí, sí, doctora, qué placer, qué lujo tenerla aquí. Bienvenida, Evangelina. Gracias, Pura, gracias, Edwin, por la invitación. La doctora querida y pico por nosotros. Ay, querida y algo más. Así mismo. Qué bien. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, como dijo Pura, socializar un tema tan interesante y en un país como este que llueve, sale el sol, es una locura. El famoso clima tropical y otras cosas más. Yo creo que aquí se dan todos los climas. Doctora, yo quisiera iniciar este tema haciéndole una pregunta que yo estoy seguro que muchas personas la están esperando. Las alergias pueden afectar los pulmones. Claro, definitivamente. De hecho, los procesos alérgicos están muy relacionados con patologías pulmonares como el asma, la rinitis alérgica, la rinosinusitis. Y si nos vamos un poquito más profundo, hay pacientes que tienen perennemente procesos alérgicos que van generando inflamación del pulmón y esto pues conlleva a problemas mayores como mayor susceptibilidad a desarrollo de patologías como las neumonías, se pueden combinar con otras patologías como los fumadores y hacer como un overlap, manteniendo la relación de una patología de base como el EPOC con asma, con rinosinusitis, en definitiva sí. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Iba yo a preguntar eso. No, yo lo iba a googlear aquí en el aire, pero tú sabes que yo siempre hago mi tarea. No, claro. ¿Qué es lo que es eso? Descríbenos un poquito. Vamos ¿Qué es a lo que ver. es eso? Bueno, el EPOC es una enfermedad que afecta a las personas fumadoras y afecta a las personas también relacionadas con elementos de la biomasa, o sea, la combustión del carbón, esas personas que cocinan en recintos cerrados, están expuestas a un humo que al cabo del tiempo puede generar un daño parecido al daño que produce el tabaco en cualquiera de sus formas de consumo. Entonces, este daño a nivel pulmonar va dañando las estructuras donde se produce el intercambio de gas y es un daño que no revierte. No es como en el asma, que cuando tú tienes asma, la estructura pulmonar se inflama y puede revertir esa afección. En el caso de los fumadores y de esas personas que tienen una exposición a cualquier elemento que llegue al pulmón como humo, como se está viendo ahora tanto con las jucas como también los cigarrillos electrónicos, todo ese humo al final va dañando la estructura pulmonar, la estructura donde se produce ese intercambio de gas, y ese daño pues conlleva una serie de patologías y dentro de esas patologías se describe muy bien lo que es el EPOC, enfermedad broncopulmonar obstructiva, porque produce una obstrucción a la salida del aire. Las personas desarrollan un tórax muy grande con todo el componente del CO2 que se queda retenido y son personas que posteriormente van a desarrollar enfermedades cardíacas, arritmias, va a desarrollar trastornos que son realmente irreversibles y que puede llevar en la mayoría de los casos a la muerte. Ustedes que les gusta tanto, ¿verdad? Un cigarrillo, una juca. Toda una cadena de eventos. Un cigarrillo electrónico, señores. Toda una cadena de eventos ha descrito pues la doctora Soler Pura. Y mira qué dato tan interesante dio la doctora. O sea, personas que cocinan
en espacios cerrados pueden ver afectados sus pulmones. Yo estoy seguro que prácticamente la gran mayoría de personas que nos están viendo y escuchando en este momento por YouTube y Spotify no tenían ese factor tomado en consideración. Así es, Edwin, definitivamente. Y además cabe destacar que hay una ola de personas que están fumando puros, y lo digo porque en mi consulta se presentan muy contentos, muy felices. De moda. Porque dicen, yo estoy fumando puro, pero yo no inhalo ese humo, doctora. Aclare eso, porque yo he escuchado el comentario que como no pasa por pulmón, supuestamente, yo no ni fumo, ni sé fumar, ni lo he intentado, pero los que fuman puros, habanos, ellos dicen que ellos no están fumando. Claro que sí, claro que sí. No hay ningún mecanismo en el cual se pueda demostrar científicamente que una persona que hace una inhalación de un humo, el cual sale al exterior, porque basta con tú estar en un espacio donde hay un fumador de puro, tú lo percibes a metros de distancia. Entonces, ese humo de manera obligatoria es inhalado, y de hecho, las personas que no son fumadoras directas, las personas que inhalan la corriente pasiva, la corriente lateral, pues experimentan patologías tanto como, o tal vez más, que el mismo que está fumando. O sea que en realidad es un mito. No hay fumador cuyo humo no entra a las vías aéreas, porque el humo queda circulando en su alrededor, y por supuesto, y además que estos fumadores lo hacen en forma de club y lo hacen acompañado de otros fumadores. Entonces es muy tonto pensar que ese humo no va a alcanzar las vías aéreas y que no va a producir el daño temible del tabaco. Qué bueno que usted ha dicho esto, y que esta recomendación o comentario viene de una voz tan autorizada como la voz de la doctora Soler. Así es. Porque hasta este momento muchas personas pensaban que porque fuman habano o puro no están fumando. Y mira todo lo que acaba de describir la doctora Soler. Eso pura. es ese, pero si dicen juca no estoy fumando, y si dicen vape tampoco estoy fumando. Así es. Pero los efectos, estamos hablando solamente de a nivel pulmonar, son muchos. Evangelina, y esta relación de los virus con los pulmones, háblanos un poquito de eso, de qué es lo que pasa cuando tenemos una infección que le llamamos simplemente viral y resulta que los pulmones se ven afectados. Mira, la mayoría de los virus respiratorios que son muy conocidos, sobre todo en las edades pediátricas, los rinovirus, los adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el virus del parainfluenza, el virus de la influenza en todas sus variantes, la influenza A, B, con sus diferentes serotipos. Estos virus son ampliamente conocidos por su afección en diferentes etapas de la vida del ser humano y en diferentes tiempos atmosféricos y tiempos en el año. Por ejemplo, los virus que se presentan cuando estamos en tiempo de vacaciones, en verano, que se producen en olas, los virus que se presentan cuando estamos ya en el invierno, como el virus de la influenza. Y estamos hablando de que hay virus que actualmente tienen un comportamiento muy diferente, y reconociendo el papel del coronavirus, que es otra de las gamas de los virus, y con su papel estelar, el coronavirus que nos afectó como pandemia. Entonces, la gente reconoció, ya ampliamente conocido todas las afecciones pulmonares de estos virus y cómo se comportan, pero con la pandemia, pues la gente reconoció que ciertamente todos estos virus en personas que tienen una vulnerabilidad especial pueden producir un daño, y que este daño puede ser controlable, puede ser que lleve a patologías mayores, como en el caso del coronavirus. Pudimos ver cómo no solamente el pulmón se afectaba, sino que también se afectaban otros órganos, se inflamaban los vasos sanguíneos, se producía un aumento de la hipercoagulabilidad. A raíz de los virus de la influenza se reconoce ya desde hace un tiempo, desde hecho antes de la pandemia, el tipo de afección que pueden dejar, la inflamación que pueden dejar, que puede afectar inclusive más allá de los pulmones, puede afectar la parte cardiovascular, produciendo una susceptibilidad a desarrollo de trastornos
isquémicos, patologías cardiovasculares, en más de un 33% de casos en pacientes estudiados, y que más de una semana adelante a la producción de un evento de esto, pues de una semana a un año, el paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares, patologías isquémicas, por la inflamación del endotelio vascular y por el daño a nivel del corazón y los grandes vasos. Entonces, es importante destacar que estos virus, antes uno los tomaba como que te da una afección gripal que va a pasar en 2 o 3 días, pero las personas que tienen una susceptibilidad o que tienen una inmunidad deteriorada, o las personas de mayor edad, o los extremos de la vida, háblese de los niños de menos de 5 años, o los adultos mayores de más de 60 años, a los cuales se llama a vacunar precisamente por este riesgo, y todas las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen patologías pulmonares preexistentes. Estas son las vulnerabilidades a las cuales usted se refirió hace un momento, personas vulnerables que son hipertensas, diabéticas. Renales, exactamente. Todas esas personas que ya tienen un daño en su organismo, pues cuando tienen un proceso viral, este proceso viral produce una inflamación de todo el organismo que no solamente afecta el pulmón pura. También tú lo conoces bastante bien, que hace ya unos años, un par de años antes de la pandemia, se hablaba de ese daño tan importante que producía a nivel del sistema cardiovascular, sin dejar de mencionar también los problemas que produce cuando el paciente tiene fiebre, cuando se deshidrata, que empeora los estados dañados de hígado, empeora el daño renal, empeora en definitiva todo el organismo. Yo, en ese mismo orden de ideas, hablaste y mencionaste cuáles eran los factores de riesgo y cuál eran ese grupo que está vulnerable. Pero con el tema del COVID se decía, y de hecho mucha gente cree que se queda con una secuela. Una secuela es que quedaste con algo de por vida, vamos a decir así, con un problema. Que la patología, la enfermedad te dejó un remanente. Te dejó algo ahí. Eso, bueno, nos dimos cuenta o estuvimos pendientes luego del COVID, pero ¿qué pasa con el resto de los virus? Realmente si a mí me da una gripe común, yo digo, una gripe mala, es una gripe mala que me dio congestión nasal, me dolió la cabeza, hice fiebre un día, pero no más. ¿Eso me deja alguna secuela a nivel pulmonar? Sí, te puede dar secuela a nivel pulmonar, porque los pacientes que hacen neumonías importantes y que produce daño directo al parénquima pulmonar, pues inflaman bastante, y en muchos casos los pacientes pueden quedar hasta con fibrosis pulmonar. Pero no solo fibrosis, Evangelina? El fibrosis es cuando el intersticio, el pulmón está sostenido en un estroma, es como un tejido donde tiene todas las estructuras bronquiales y luego terminan en esos saquitos alveolares donde se produce el intercambio de gas, pero tiene un estroma de tejido conectivo donde se sostienen todas estas estructuras que son como canalículos, y esta estructura se puede inflamar tanto que luego se pone duro, un tejido fibrótico, como cuando tú tienes una cicatriz que ya tu piel no está lisa, sino que queda como un tejido donde se produjo esa inflamación, donde se produjo esa fibrosis, y el pulmón puede fibrosarse y puede esos espacios entre una estructura bronquial y otra se pueden engrosar y ciertamente fibrosar y alteran entonces las mecánicas ventilatorias. Y ya no respiro bien. Y ya no respira bien y se altera la funcionabilidad pulmonar y hace también que el pulmón sea más susceptible a desarrollar patologías infecciosas y de otra índole que puede empeorar la salud de esa persona e inclusive llevarlo a la muerte. Pero no solamente las secuelas son a nivel pulmonar. Antes del COVID nosotros sabemos que por ejemplo hay diabéticos cuya diabetes fue desencadenada precisamente por una afección viral. Hay patologías cardíacas, tú muy bien sabes, el fallo cardíaco, una de las principales causas de descompensación de los pacientes cardiópatas es precisamente un virus, una afección viral. Pero los neurólogos también reconocen, y todos los internistas sabemos, que hay patologías como el Guillain-Barré, que es una patología cuya
una de las etiologías más importantes, más relacionadas, son precisamente virales. O sea que los virus, desde las afecciones neurológicas que la pueden empeorar, las afecciones del riñón, las afecciones del hígado, las afecciones en sentido general de todo lo que es el cuerpo, son los protagonistas para desencadenarlas como patología. En el caso del asma, hay personas que nunca han tenido episodios de asma, que tienen el antecedente de atopia o demás, y desarrollan asma a partir precisamente de una afección importante a nivel pulmonar de un virus que entró y que produjo ese proceso inflamatorio, y ya la persona se puede quedar presentando episodios de asma. O sea que los virus, nosotros son los virus. Los virus nosotros no le damos la importancia de vida, la gente no le da la importancia de vida, pero realmente tienen un gran impacto en la salud del cuerpo y afecta a todos los órganos. Mejor explicado no se puede. Yo estoy aquí con la doctora, Dios mío. Y de verdad que valoramos mucho, doctora Soler, que usted tenga no solamente ese nivel de conocimiento, sino también esas mieles comunicacionales para que las personas que no son médicos, bueno, pues puedan aprender a cuidarse más, que es el objetivo de Forian Salud Podcast. Pero doctora, si yo no le hago esta pregunta, yo sé que no me van a dejar salir del estudio. La hemos conversado en otras ocasiones, pero usted es una voz también autorizada, y más que fue de las primeras profesionales que estuvo en el campo de batalla cuando la pandemia, cuando el COVID, ¿verdad? Doctora, y yo sé que usted quizás en algún momento tuvo que enfrentar pacientes y quizás todavía, que no se han vacunado, porque si yo me vacuno me puede dar un infarto. Personas que se vacunaron, ¿verdad? Y entonces cualquier dolencia que tienen hoy, eso es por la vacuna. Y hay personas, doctora, que meten la mano en la estufa con la estufa encendida y dicen que si te pones la vacuna del COVID te puedes morir, te puede dar un infarto, te puede dar una trombosis. Doctora, llévele paz a esa población, porque de hecho aquí hay corrientes. Yo, porque casi no salgo y yo soy una persona de baja exposición, pero aquí hay personas, no que te hacen, decir con corrientes. Pero que aquí hay corrientes pro vacuna y corrientes bien agresivas que están en contra radicalmente, pura. ¿Cómo? Habla bajito, que tú y yo andamos solos. Vamos a dejar que la doctora, que tiene los rangos para hablar sobre esto, aclare ese tema, porque aquí hay gente que mete la mano en la estufa. La vacuna del COVID mata gente. Así a mí me lo han dicho. ¿Cómo? Yo me puse 4 dosis. No me puse la quinta porque ahí mismo empezó a bajar el asunto. Pero yo estaba esperando la quinta, la sexta, las que fueran. Bueno, Evangelina, doctora, llévele paz. Ahí. Atención usted, pro vacuna, y lo que no está muy seguro, no voy a decir antivacuna, lo que no está muy seguro todavía. Exacto. Doctora, paz para el mundo. Vamos a ver. Mira, una de las cosas que más afectó, que más se sintió, que más los médicos y la misma población reconoció, fue el papel que jugó el endotelio vascular, los vasos sanguíneos y la coagulación. Todo el mundo sabe lo que es un dímero D, y la gente ya te llegaba pidiendo, hágame el dímero D para ver, o el dímero D está alto, doctor, y bastante preocupado que te llamaban porque sabían del impacto que tenía en este papel del coronavirus, del COVID. Antes de que llegasen la vacuna, los pacientes morían por inflamación del endotelio, por formación de trombos. Esa fue la causa reconocida mundialmente como número 1 para aumentar la morbimortalidad. Cuando digo morbimortalidad, es la cantidad de personas que se agravaban y que terminaban muriendo. Entonces, que las personas, doctora, y perdone, que no saben lo que es el endotelio, ¿verdad? Y usted le explique ahí, el endotelio. Los vasos. El endotelio es como la piel, mira la piel afuera, ¿verdad? El endotelio es la piel que está dentro de esa tubería por donde pasa sangre. Es grande. Que es grandísimo. Bastante. Dicen que si lo desenredan da para 5 canchas de fútbol y lo ponen así a lo largo. He leído yo. Es bastante grande. Entonces eso se inflama con cualquier virus y puede producir el aumento se inflama, y todo lo que es inflamación va a promover que lleguen células. Llegan unas células que son los fibroblastos, que participan en la coagulación, porque son células que están atentas ante cualquier injuria, porque si tú te cortas, lo primero que hacen es que esas células vienen a cerrar el lugar donde te cortaste.
son muy activas. Entonces, cuando el organismo experimenta un proceso inflamatorio, ellas se aumentan, las plaquetas comienzan a actuar y aumenta. Por eso tú ves que cuando hay una infección, las plaquetas aumentan. Y tú dices, oh, pero tengo la plaqueta en 500 porque tiene un proceso inflamatorio que además de que las plaquetas tienen que ver con modular esa inflamación y esa infección, también promover que estos fibroblastos aumenten. Entonces, ya hay un proceso morboso del organismo que aumenta el riesgo de padecer patologías proinflamatorias y formación de trombos, y los trombos se pueden desarrollar en los vasos sanguíneos de las piernas, de las popliteas, de la ingle. Entonces pueden llegar al pulmón y pueden llegar al cerebro y producir tanto a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, trastornos trombóticos. Y esos trastornos trombóticos fueron descritos mucho antes de la vacuna. O sea, tremendo que dato, no podemos decir, no podemos adjudicar a la vacuna los problemas cardíacos que se están viendo. Le decía ahorita anteriormente que la doctora Pura sabe y no me deja mentir. Hay muchos estudios, lo pueden buscar en la literatura, del papel que tiene, por ejemplo, la influenza, el virus de la influenza, en los ataques cardíacos. El problema de los pacientes con el virus de la influenza, reconocidísimo, los pacientes que produjeron infarto, que produjeron isquemia, que hubo que colocarle stent, fue antes se reconoció muchísimo antes de que llegara el coronavirus. Entonces, mucho antes de que llegara la vacuna, todo eso se estableció en países que se comenzó a estudiar, que estudian bastante, que hacen estadística, que se hicieron necropsias, se estudiaron esos cadáveres de esas personas que murieron por el coronavirus y se vieron esos daños a nivel cardíaco y se vieron esos daños a nivel hepático. Y se vieron esos daños a nivel de la tiroides, porque muchos pacientes que no tenían problemas de tiroides, antes de la vacuna, se comenzó a detectar que el mismo coronavirus era capaz de producir daño en el páncreas, daño en el hígado, daño en el tiroides, daño en el cerebro, y todo eso está bien documentado. O sea que no podemos adjudicar a la vacuna toda esta injuria que se produce a nivel cardíaco, toda injuria que se produce a nivel de los vasos del cuerpo y toda esta injuria que se produce en el riñón y que se produce en el hígado. No es cierto, señores. Mucho antes de la vacuna ya el organismo se presentaron esas inflamaciones del endotelio que recubre, de la membrana que recubre el corazón, del endotelio de los vasos del corazón, del endotelio de los vasos cerebrales, múltiples afecciones en todo el organismo mucho antes de la vacuna. O sea que no podemos hablar mal de una cosa que tampoco la ciencia ha podido decir que las vacunas son la causante de esta patología. En su momento hubo vacunas que hubo que retirar porque sí fomentaron la formación de trombo, como la vacuna de Astra, eso no es un secreto, se retiró del mercado. Hace poco tiempo la industria reconoció que hubo riesgo de aumentar la formación de trombo, pero no en su totalidad las vacunas han de ser satanizadas. Nosotros pudimos ver que la mortalidad bajó cuando se comenzaron a aplicar la segunda y tercera dosis. Pudimos ver que los pacientes que no se vacunaron tenían mayor riesgo de morir que los pacientes que llegaron con sus esquemas de dosis de vacuna completo. O sea que no podemos fomentar unas acciones tan antihumanas como decir no vamos a vacunar, porque la humanidad y todos los médicos, por ejemplo, yo te puedo hablar de las bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales que antes de la era de la vacunación, del sarampión, de la varicela, de la viruela, que se erradicó afortunadamente, antes de estas vacunaciones masivas, los cuerpos humanos experimentaban estas alteraciones de tantos procesos virales que afectaban y atacaban directamente al pulmón, y tú veías muchísimos pacientes con ya un daño ya irreparable e irreversible, que son estas dilataciones bronquiales llamadas bronquiectasias. O sea que mejor descripción de lo que es el antes y el después de la vacuna están las bronquiectasias para testificar la importancia que tiene en el organismo y el cuidado de los niños y el cuidado de las personas propensas. Yo particularmente me vacuno cada año, sobre todo en esta época donde viene la temporada de influenza. Valga recomendar las personas que están en factor de riesgo, nosotros personal de salud que estamos altamente expuestos, los niños de más de 4 meses, las personas que tienen
más de 60 años, las personas con afección cardiovascular y las personas que tienen problemas renales. En definitiva, todo el que tiene un factor de riesgo debe vacunarse con estas vacunas que pueden evitar pues males mayores. Y por supuesto, pues el que no tiene su esquema de vacunación del coronavirus, recomendamos estas vacunas porque ciertamente demostraron reducción importante de la tasa de mortalidad. Y hay algo que uno no lo entiende, porque yo no sé si es que la gente tiene mala memoria. Ustedes no se acuerdan que era trancado, que estábamos, que no podíamos salir, que no podíamos ir a ningún lugar y que, bueno, los doctores sí teníamos obligado que salir, pero tú no podías, al contrario, tú tenías tu papá que era mayor, tu mamá, la abuelita, un abuelito, alguien de la familia que estaba enfermo y nadie podía ir a verlo. Era trancado que no podía salir. Y fue la vacuna lo que nos permitió salir a la calle. Pura, pero nada más tenemos que pensar, cuando salíamos a la calle a comprar lo que apareciera, lo que estaba disponible, nosotros teníamos que quitarnos la ropa entrando por la escalera de emergencia para no entrar, claro que sí, y tú quitarte la ropa por ahí atrás porque tú llegabas maldito de la calle. Tú podías llevar una cosa, esta afección a tu casa y quizás, uno con niños, imagínate, ¿me entiendes? Sí, a cuidarse. Nos hizo más conscientes el coronavirus. Nos humanizó, siente usted. Un poquito más. Bueno. ¿Por qué tú te ríes? No, porque no sirvió de nada la pandemia. No, porque yo veía tan bonito esos videos de los ríos limpios, los peces, y veía a la gente abrazándose cuando se pudo abrazar, y veía tantos mensajes bonitos. Y yo pensé realmente que el ser humano iba a ser un poquito más sensible. Que iba a cambiar. Que iba a ser más sensible ante el daño al medio ambiente, ante el propio afán de vida, que iba a bajar un poquito el nivel de agresividad con que la gente se manifiesta en las calles. Yo pensé lo mismo. Que la educación iba a ser un tema a retomar, la educación de la familia, el amor al prójimo. El amor al prójimo, pero realmente no he visto eso. Y tal vez la pandemia sirvió para reconocer el papel que tiene la salud en el ser humano. Tal vez eso haya servido en algo en algunas personas. Lamentablemente, sí, después de la pandemia los problemas de índole de la esfera superior, los problemas se agudizaron, el problema de alcoholismo, problema de drogadicción, problemas familiares se agudizaron, personas con algún trastorno psiquiátrico empeoraron, la ansiedad, la depresión. Lamentablemente sí, eso hemos visto un incremento sustancioso. Y estamos sufriendo los embates de esas alteraciones que usted describe, de esos desequilibrios. Todavía personas que tú dices, pero que yo no veo que tengan ningún problema. Y cuando tú comienzas a hablar, hasta con núcleos de médicos, te dicen, mira, yo sentía que la vida se me acababa. O sea, estar encerrado, no todo el mundo toleró eso, no todo el mundo logró asimilar todo ese tiempo sin trabajo. Mucha gente que su fuente de ingresos se vio alterada. Personas que lo perdieron todo. Que lo perdieron todo. Personas que la fuente de suministro de alimentos, la entrada de dinero a la casa porque tenían tal vez un negocio, una pequeña empresa. Hubo mucho tipo de esto. Entonces, toda esa secuela, pues, no son solamente las secuelas orgánicas, también están las secuelas sociales, psicosociales, económicas, emocionales. Sí. O sea que el coronavirus llegó como pandemia, nos afectó y todavía se habla de múltiples cosas heredadas a través de la pandemia. Los niños que ayer o antes de ayer leí algo en la prensa de que hablaban de que los niños que nacieron post pandemia se había pensado que aumentaban el riesgo de tener enfermedades de Asperger y demás. O sea, problemas neurológicos en el desarrollo de esos niños. Sí, aparentemente no está tan relacionado, pero sí se sabe, por ejemplo, los trastornos del habla de esos niños que estuvieron ahí confinados, que no encontraron, porque cuando estábamos encerrados todo ese tiempo, pues era solamente el núcleo familiar y la gente muy sumergida en las redes sociales, muy sumergida en
no había mucha actividad y entonces esos niños no se desarrollaron como se esperaba o como se espera cuando tú tienes la abuela, cuando tienes el tío, cuando tienes otros amiguitos, cuando estás interactuando con otros niños. Entonces, todo eso irá saliendo al cabo de los años, sin contar con todo lo que es el cambio de la flora por la no exposición con otras personas, o sea, todo lo que estamos viendo ahora, que hay un comportamiento totalmente diferente con algunos virus, como estamos viendo con el caso del virus del virus sincitial respiratorio, que está totalmente cambiado. Era un virus que anteriormente afectaba la edad entre lactante y preescolar. Hoy en día lo vemos en adultos mayores, lo vemos en niños de 4 o 5 años, lo vemos en 6 años, lo vemos con una afección mucho más agresiva. Y todo esto porque el cambio de cómo el organismo asimila estos procesos respiratorios, el cambio de cómo la inmunidad propia, cuando esos niños se exponen uno con otro en los planteles escolares, cuando se exponen a la flora de los padres, a la flora de los tíos, a la flora del personal que da apoyo en la casa. En definitiva, todo esto es un conjunto de cosas que dinámicamente han sido alteradas y que vamos a ver los resultados en los próximos años. Señores, el cuerpo humano está muy bien hecho. Y esos padres que, por ejemplo, tienen a los niños en una cajita de cristal, que era como estábamos en pandemia, cuando lo exponen, vamos a llamarle al medio ambiente, y viene todo lo que está en el medio ambiente. Entonces resulta, barre al muchacho. No le da más grave. Lo barre. Le da más grave. Oye, yo nada más recuerdo esa primera vez que uno lleva a los muchachos a la escuela, chiquitico. Que le da de todo. No, muchacho. Entonces le da una gripe. Entonces le da una neumonía. Así es. Le da una diarrea. Coge una ameba. Un rash cutáneo. Mira, y le baja un moco verde que tú no sabes cómo quitárselo. Sí. Y tú le das de todo. Oye, y este moco verde que le llega al muchacho a la boca y ellos muy contentos. Sí. Y lo que pasa es que los niños, ellos agarran, y los padres dicen muy preocupados, entonces ellos agarran el dedo. Moco, tú agarra y te pongo el dedo y me lo chupo. Biberón, yo estoy bebiendo, te lo doy a ti. Son muchachos, son niños. Bebe leche, que vamos a compartir, tú sabes. Y eso genera que el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmunológico, se prepare y diga, oh, se vaya robusteciendo. Si tú lo tienes en una cajita de cristal, y bueno, el coronavirus evidentemente nos cambió porque nuestro sistema inmunológico tuvo que fajarse. Así mismo es. Muy fuerte. ¿Y qué pasa entonces con los demás virus? Por ejemplo, como la influenza. Bueno, pues la influenza, tú sabes que viene ahora estos meses de que nadie octubre. Se quiere vacunar, Evangelina. No, se tiene que vacunar, definitivamente. El que no se vacune, bueno, pues no sabemos, porque los virus cada vez vienen más agresivos. Mira, actualmente yo tengo un par de pacientes, y tengo pacientes que le dio coronavirus. Cabe destacar que los pacientes siguen ingresando. O sea, el que tiene factor de riesgo y hace COVID, pues termina en una sala de cuidado intensivo. Cabe destacar que ahora mismo están circulando virus que aún no he identificado, pero con una agresividad mayor. Entonces, esto es un llamado a la gente que tiene familiares con susceptibilidad, que tiene personas con problema cardíaco, que tiene diabético en la casa, que tiene paciente renal, que se cuiden. Si usted tiene un proceso respiratorio, póngase su mascarilla si va a atender una persona de estas. Si usted tiene problemas respiratorios o problemas de cualquier índole y usted está en el trabajo y hay otro tosiendo, estornudando, quítese de ahí, vaya con su mascarilla. Si usted va a un avión, colóquese su mascarilla, porque estos lugares definitivamente son centros de contagio. Convergen muchos virus y bacterias. Y está un lugar cerrado. Así entonces, es. Hay que cuidarse y hay que vacunarse. Hay que ponerse su vacuna ahora que viene la temporada de influenza. Póngase su vacuna para evitar doctora, males mayores. Yo quiero preguntar algo. Ahí viene Edwin. Sí, porque tengo que hacerlo pura. Tú sabes que nos debemos al pueblo. Vamos a ver. Si a mí me da una gripecita, yo no tengo que ir al médico. Yo me automedico, claro, y compro acitromicina, ampicilina de 500. ¿Cómo? Eso es lo que está pasando.
Eso es lo que está pasando. Hay gente riéndose ahora mismo detrás de cámara. ¿Cómo? Se automedican o la señora que de la vecina, tómate esta botella. Que a mí me funcionó. Que a mí me funcionó. Señores, yo no estoy en contra de la medicina natural porque ahorita me hacen un asunto, pero yo vengo de la medicina basada en evidencia. Yo soy de ahí. No es que yo no me tomo mi té de chinola y mi té de esta... Por la vitamina C. Por la vitamina C. Pero yo soy de la medicina basada en evidencia, como está hablando la doctora Soler. Pero doctora, ¿qué vamos a hacer con la gente que le da gripe y se automedica? Sobre todo que bebe antibióticos. Que bebe antibióticos, y los antibióticos son para matar bacterias, hasta donde tengo yo entendido, no virus. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente que se automedica? Y dame una ampicilina de 500, de 1000, y esas recomendaciones, y si esto puede afectar, por ejemplo, que cuando usted realmente necesite ese antibiótico, ya para una cosita así haya que buscar la bazuca antibiótica para tratarle una cosita sencilla, porque ya usted tiene la verdadera resistencia. Usted que es la experta, cuéntenos sobre eso. Mira, tú mencionaste un antibiótico que la gente, todo el mundo conoce, la acitromicina. Aquí se lavan la cabeza con acitromicina, lo majan y se lavan la cabeza así con acitromicina. Wow, Edwin. Pura. Exagerado. Pura. Aquí ¿Tú una... vas a decir que sí, Evangelina? Pura. Aquí una amigdalitis se resolvía, o un problema de vía respiratoria alta se resolvía con 3 días de acitromicina. Ahora, doctora, corríjame, son 5 días de acitromicina y como quiera hay que ponerte la penicilina. Ya la acitromicina es un mejoral de niño para lo que está pasando. Es una mentajol. Ay, Dios mío. Sí. Pues cuéntanos algo sobre eso. mira. Por la resistencia que hay. Es muy bueno el comentario porque la gente cree que es inofensivo utilizar antibióticos que conocen, porque conocen la posología, conocen cómo se usa. Pero mira, la acitromicina de manera particular está relacionada con interacción con otros medicamentos. Entonces, si una persona está tomando, por ejemplo, un medicamento para el corazón, ese medicamento puede interactuar. O puede ser que la persona esté tomando un medicamento para una uña con hongo en los pies, un ketoconazol. Lo combina con la acitromicina y eso puede producir una arritmia cardíaca. Una sencillez. Que termine en un intensivo. Que termine llamándome. Exacto. Una persona puede estar tomando acitromicina y lo combina con un antihistamínico, un medicamento para la alergia. Puede terminar con una arritmia cardíaca. Uh-huh. Una persona que utiliza una acitromicina y lo combina con un medicamento de lo que Pura usa para el fallo cardíaco y termina una arritmia en un cuidado intensivo. Entonces, los medicamentos no son para que la gente lo utilice sin el expertise correspondiente. De hecho, hay medicamentos que yo no utilizo porque no soy la experta, que se lo dejo que lo indique Pura, que lo deje que le indique el nefrólogo, que lo deje que le indique el hematólogo, que lo deje que le indique el gastroenterólogo, porque... Y lo está diciendo una especialista, una doctora, una especialista. Que Qué bueno que usted está, bien. que sabe de lo que está hablando y que es especialista, reitero, que no solamente es médico, o sea, que es especialista. Y mira el nivel de cuidado que tiene la doctora Soler. Definitivamente, pero mira, algo tan sencillo como un antialérgico, un antihistamínico, un antialérgico. Hay un antialérgico de última generación que es excelente. Yo lo utilizo muchísimo, pero yo cada vez que lo prescribo le pongo ahí en la notita escrita, pero se lo digo 2 y 3 veces. No se lo vaya a tomar con jugo de toronja. Oye, qué cosa más sencilla, ¿eh? Un antihistamínico no se lo vaya a tomar con jugo de toronja. Y el paciente dirá, ¿y por qué, doctora, con jugo de toronja? Un jugo natural con vitamina C, que la gente entiende, me estoy tomando este antialérgico con un jugo de vitamina C para que tengo me suba la gripe, defensa. Para la gripe. Sí. Y ese medicamento, esa combinación de ese jugo de toronja que interactúa con una enzima con la cual ese medicamento interactúa, te puede bloquear el corazón, te puede producir una arritmia cardíaca. Míralo ahí. Una cosa tan sencilla como esa. Entonces, la gente tiene que saber que no debe de estar automedicándose. Que usted tiene un problema del inodoro en su casa, usted llama al plomero y el plomero le va a cobrar 2,000 pesos por decirle lo que tiene y 2,000 pesos más de materiales y usted paga 4,000 pesos por una gente que no estudió. Pero usted jamás se pone a bregar con fregadero ni con inodoro porque usted no sabe de eso. Pero todo el mundo quiere saber de medicina, todo el mundo es médico. Y hacer recomendaciones.
¿Te gustó eso? Evangelina, está buenísimo. Claro. Es verdad. Claro, porque es que verdad. realmente, y yo siempre... Todo el mundo sabe de medicina. No, y que lo que a mí me hace bien, yo siempre se lo he dicho a otras personas, lo que a mí me hace bien, a otra persona lo puede matar. Sin duda, es el mismo. Dale una aspirina a alguien que sea alérgico a la aspirina para que tú veas cómo en 4 o 5 minutos se está entrevistando con el Señor Jesucristo. Sí, es el mismo ejemplo de los carros. Usted no se le ocurre, de que déjame ver cuál es el problema que tiene este carro. Usted se lo lleva al que conoce de la materia, al que es el experto. Y definitivamente cuando nos arriesgamos, no solo ocurre para los neumólogos, para todas las especialidades. Así mismo es. Le damos medicamentos porque a mí me hizo bien. Y ya todo el mundo le tiene que hacer bien. Y entonces tómatelo tú, que a mí eso me hizo bien. Y uno le puede causar la muerte a otra persona sin intención, Claro. pero le causa la muerte. Mira el antiviral de COVID. La gente, cuando llegó la pandemia, comenzó a guardar medicamentos. Comenzamos utilizando la... Yo no sabía eso. Empezaron a almacenar medicamentos, Sí, doctora. la cloroquina. La gente Ay, sí. comenzó a guardar plaquinol y de hecho hubo un desabastecimiento de las personas que realmente lo necesitaban. La gente que lo utilizan para problemas reumatológicos, hubo un desabastecimiento porque la gente lo acaparó. Se lo tomaban, pero cuando tú combinabas el plaquinol con la citromicina, aumentaba el riesgo de mortalidad cardíaca, porque producen arritmia. Entonces la gente no sabe esas cosas. Cuando comenzamos a utilizar el favipiravir, tómate 9 pastillas, que eso es lo que la doctora Soler da. Ay. Pero la gente no sabe que ese medicamento es teratogénico y que ¿Qué es lo que es eso de teratogénico, Evangelina? en la embarazada puede alterar el desarrollo normal del feto. Y no solamente en el embarazada en el momento, sino que tú tienes que decirle al hombre que le está tomando que tenga en cuenta, porque si embaraza a la esposa puede tener cierto grado de alteración en ese feto, y tiene que decirle a la mujer que si se embaraza en los próximos días también, o sea, una serie de cosas que nosotros los médicos tomamos en cuenta y que se lo decimos al paciente, y que a la hora de usted utilizar un fármaco, usted no lo sabe, por eso no pueden automedicarse. Más claro de ahí no se puede, Dios mío. El podcast. El podcast. No. Bueno, no, doctora de lujo. Soler, sí. Doctora Soler, nosotros estamos agradecidísimos con usted, de verdad. Vamos a dejar como unas recomendaciones. Sí, algunos tips para no dejar esto así, ¿verdad? Finales Algunos para la tips. gente, ¿verdad? Claro, Para claro. Que sepa, primero, ¿verdad? Aquellas personas que son de riesgo y lo que debemos hacer para cuidarnos más. Mira, en nuestro país hay cosas que son muy accesibles para el consumo y la energía y para que el cuerpo funcione bien. Primero, comenzando con los alimentos. De que somos un país pobre, pero mentira. Aquí hay muchísima comida y comida buena. Aquí la gente tiene acceso a comer huevos, tiene acceso a comer frutas, tiene acceso a comer vegetales. Y la gente de nuestro país, definitivamente, aunque es ñoño con su arroz y su habichuela y su cosa, pero la gente de aquí sabe comer saludable. Entonces, comer saludable, evitar las Coca-Cola, y lo digo con nombre y apellido, evitar Coca-Cola, evitar refresco de color, evitar jugos en caja, que eso es agua con azúcar, señores. Evitar la comida con grasa, evitar la comida con sal, evitar la comida chatarra, porque el índice de obesidad está aumentando y cada vez que usted aumenta de peso, usted aumenta el riesgo para desarrollar enfermedades pulmonares y enfermedades de cualquier índole, porque el organismo se inflama, la obesidad inflama, y un cuerpo inflamado pues más propenso a desarrollar estados de salud críticos. Entonces, comenzando por ahí. Lo segundo, ejercitarse. Lamentablemente no tenemos las condiciones en las calles para que la gente camine, que sería lo ideal, que la gente por lo menos 3 veces a la semana camine, pero usted se le ingenia y ejercite, brinque en su casa. Si no puede salir a la calle porque lo asaltan, usted se pone a brincar en su casa, a trotar, pero a ejercitarse. Tomar el sol, señores, tomar el sol, tomar vitamina D.
y tener pensamientos positivos. Y sobre todo en esta época donde ya comienza el invierno, la gente que tiene factor de riesgo, vacúnese. Miren, los centros de vacunación de aquí funcionan de verdad, el PAI funciona, esas vacunas son buenas. Y el Estado hace una inversión cada año para tener vacunas buenas en los centros de vacunación. Vayan a vacunarse, gratis. Y el que tiene recursos, vaya donde mí, vaya donde Pura, que le ponemos la vacuna de influenza. Excelente. ¿Dónde ella? Que yo no tengo esa vacuna. ¿Dónde la doctora? Tú se lo mandas a la doctora Soler. Claro que sí. Evangelina, muchísimas gracias. Espectacular, Edwin. El podcast. El episodio, de verdad. Hasta yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Yo estoy aquí, yo lo voy a ver con calma. Sí, claro que sí. Yo lo voy a ver con calma. Porque muchísima información que es relevante para la población, para nosotros, para decirles a nuestros familiares, a nuestros amigos, de qué cosas, qué debemos tomar en cuenta para uno poder tener, en este caso, una mejor salud pulmonar y a la vez en todo el ecosistema. Así mismo es. Señores, estamos aquí compartiendo con la doctora Soler y esperamos, por favor, que no solo usted aprenda a cuidarse más, sino también, doctora Soler, que vayan al médico, dejen de estar inventando y recomendando cosas raras. Bien, cuídense mucho, cuídense más. Inventando, ay carajo. Qué barbaridad.